Espérame tantito. ¿Feliz como lombriz? ¿Como lombriz? ¿En serio? ¿Cuántas veces he usado y escuchado esa frase y nunca antes la había cuestionado? Es que, a ver, piénsalo. La lombriz es fea, babosa, resbalosa, vive en la humedad, se revuelca en la tierra, mejor dicho, se regodea y alimenta del mismísimo abono que no es otra cosa que los desechos fecales de otros seres vivos. Paren esta masacre. Y mira, cada quien sus gustos, pero eso de ser feliz como lombriz empieza a sonarme poco atractivo y mucho menos coherente. A menos de que nos cuestionemos algo más. Algo que empezará con una pregunta y acabará por volarte la tapa de los sesos y probablemente cambiar para bien y para siempre tu concepción de la vida y de tus circunstancias. ¿Estás listo? ¿Cómo demonios logra una lombriz ser feliz pese a sus poco envidiables circunstancias? Caray, es que si ella puede, de plano todos deberíamos de poder, ¿estás de acuerdo? Veamos. Hace unos meses visité el rancho La Paz del afamado médico naturópata Dieter Lenoir. Mientras nos guiaba por este santuario en donde siembra y cosecha las plantas que usa para producir elixires naturistas con los que durante años ha sanado a miles de personas a nivel profundo, nos detuvimos unos minutos en el gran huerto. Entre las plantas que crecen al ritmo de la música clásica que les pone noche y día y el sonido del agua cayendo al centro de una gran fuente, consideré que era el escenario ideal para hacerle una pregunta cuya respuesta me sorprendería. Doctor, este lugar es mágico y me resulta casi poética la manera en la que el proceso se desenvuelve. Quiero preguntarte algo. ¿Cuál es el lugar más mágico y especial de todos? Acompáñame, me dijo. Te voy a presentar a los verdaderos magos que hacen posible todo esto. Lo seguí curiosa y fascinada, acompañada por un grupo de amigas interesadas, al igual que yo, en todo lo relacionado con la salud y el bienestar. Estoy segura de que todas en el camino pensábamos que nos iba a presentar a un grupo de granjeros, médicos o tal vez químicos a quienes se refería como los magos. Cuando de pronto nos dijo, «Hemos llegado, aquí están». Abrió la puerta de una especie de granero con largas pilas, que en lugar de granos contenían tierra. Me acerqué un poco más. No es tierra, es abono. Dieter, ¿y en dónde están los magos? Aquí, mira bien. Son las lombrices. Ellas son las que hacen posible todo esto. Las lombrices son las grandes alquimistas de la naturaleza. Agarran una molécula de nitrógeno y te devuelven 7. Agarran una molécula de calcio y te regresan 7. Toman una de fósforo y te regresan 4. A través de la composta o humus, generan el microbioma de la tierra, esas bacterias que, unidas a los hongos, desintoxican, regeneran, ordenan y reparan la tierra y la hacen apta para que un jardín pueda florecer. Nos explicó que el humus que producen las lombrices es tan nutritivo y especial que puede compararse con la leche materna. Es como la leche materna de la tierra. Pero lo más importante de todo lo que nos explicó se me quedó grabado para siempre. La lombriz vive 4 años en lo que cualquiera pensaría que es lo más tóxico, y a través de un proceso de digestión o asimilación, lo convierte en lo más nutritivo. He ahí el meollo del asunto. ¿Me sigues? Esto se está poniendo re bueno. Y es que, ¿te imaginas qué pasaría si nosotros fuéramos capaces de ello? Invoco en este momento a las maestras lombrices, magas de la transmutación, para que nos inunden con su sabiduría ancestral y nos ayuden a comprender cómo podemos, al igual que ellas, convertir la mierda del día a día, todo eso que nos sucede y consideramos malo, frustrante, desafortunado, en algo que, en lugar de hacernos daño, nutra nuestra existencia y nos permita ser plenamente felices. A partir de ahora, querido lector, canalizaré a las lombrices y te compartiré sus enseñanzas. Nah, es broma, no te asustes. Pero sí, inspirada en su magia, le haremos honor a quien honor merece y llevaremos esta metáfora hasta sus últimas consecuencias para aprender los hacks que nos permitan entender y practicar la verdadera esencia de la felicidad para ser y vivir un muchito mejor.
Vámonos con todo. Hay 3 palabras que abren las puertas de la felicidad. La primera es pronoia. Pronoia. No estoy balbuceando. Sé que probablemente nunca antes habías escuchado esa palabra, pero no me la saqué de la manga. Esa palabra existe y la conocí gracias a un querido amigo, José Sevilla, fundador de Happy School. Pepe se dedica a enseñar e impulsar a la gente a emprender y poner su talento al servicio de su propósito a través de negocios redituables que les permitan vivir bien y sentirse happy mientras lo hacen. Pues ahí andaba yo de metiche en una de sus clases, porque pues una se pone en situaciones curiosas para poder traerle a otros curiosos, como tú que te atreviste a comprar este audiolibro, algo que haga su vida más bonita. De pronto, Pepe mencionó la palabra pronoia. La explicó brevemente y me enganchó. Así que la googleé intensa y compulsivamente como suelo hacer prácticamente todo en mi vida. Fue como si a través de una palabra de pronto alguien hubiera definido y explicado mi filosofía de vida, mi esencia, mi religión. Caray, ni mi carta astral me define tan bien. Y pues, como una es apasionada y clavada, me acabé convirtiendo en una especialista en pronoia. Ya sé, Pam, qué fregado significa la mentada palabrita esta que te tiene enamorada. Ahí te va. Para comprender lo que sí es, primero comprendamos lo que no es. Hay una palabra con la que seguramente sí estás familiarizado y es la paranoia, ¿cierto? ¿Cómo definirías a un paranoico? A ver si coincides con la respuesta de las personas a las que les he hecho la misma pregunta durante mis cursos y conferencias. Alguien que tiene miedo de todo y se deja paralizar por este miedo. Una persona que piensa que si algo puede salir mal, va a salir mal. Aquel que se siente perseguido y acechado. Aquella persona que siente que todo mundo quiere hacerle daño o traicionarlo. Alguien que piensa que el universo y la gente conspiran en su contra y que Dios básicamente lo odia. ¿A cuántas personas conoces así? Son las típicas víctimas que aparecen hasta por debajo de los tapetes en la oficina, en nuestra casa, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en todos lados. Esos que le atribuyen todos sus males y frustraciones a alguien o algo más. Esos que no están buscando quién se las haga, sino quién se las pague. O peor aún, a quién colgarle la responsabilidad de su impotencia e infelicidad. Y le echan la culpa al gobierno, a la pandemia, a la crisis, al capitalismo, al socialismo, a su mamá por lo que hizo, a su papá por lo que no hizo, a su expareja porque deshizo, a sus achaques, al clima, a los liberales, a los conservadores, a los parabenos y sulfatos. ¡Ay, chale! A quien se deje y a quien no, también. Un paranoico es una persona que padece SCDVD, el síndrome crónico degenerativo de la víctima desdichada. No te molestes en investigar este padecimiento porque si bien siempre ha existido, el nombre lo acabo de inventar. Suena como algo serio, incurable y mortal, ¿verdad? Sí, así pasa. Las víctimas acaban muertas en vida. Pero ser víctima ya no está de moda. Y la buena noticia es que yo tengo el antídoto para este síndrome. Bueno, en realidad lo tienes tú. Lo tiene cada persona. Vive en su interior y es producto de sus elecciones y pensamientos. Esta medicina milagrosa se llama pronoia. La pronoia es lo contrario a la paranoia. Un pronoico es una persona que convierte al miedo en un aliado, en un propulsor, y hace lo que tiene que hacer aún sintiendo miedo porque sabe que todo va a salir bien y nada puede salir mal, pues bien y mal son solamente calificativos que nos inventamos para describir circunstancias que nos parecen agradables o desagradables. Y sabe que toda circunstancia como es perfecta, que está seguro en todo momento. No se trata de un optimista iluso engañado por el pensamiento mágico, sino más bien de un alquimista capaz de transformar cualquier situación, por más tóxica que parezca, en una enseñanza, en una oportunidad para aprender y evolucionar. En lugar de pensamiento mágico, el pronoico conoce la fuerza y la magia de su pensamiento. Justo al revés. Primero ocurre el pensamiento y luego la magia. Como dice Neale Donald Walsch, autor de Conversaciones con Dios,
Palabras más, palabras menos, las cosas no son buenas ni malas, solo son. Somos nosotros a través de nuestra mente quienes le damos un significado que transforma nuestra experiencia. El pronoico tiene claro que su lugar en este mundo y en esta vida no es una coincidencia, que su propósito es único y que solo él tiene ese no sé qué sé yo, para cumplir con su misión, pero que no está solo, que el universo conspira a su favor y Dios, o como cada quien le llame esa fuerza superior, es su principal socio y aliado. El pronoico no es un ingenuo, no es un iluso ni un inocente que piensa que nadie quiere hacerle daño, no. Él o ella sabe que allá afuera habrá personas que, engañadas por el miedo, la falsa sensación de separación, un pensamiento de escasez que los lleva a competir para arrebatarle al otro lo que suponen que les pertenece o cualquier complejo similar, pues buscarán dañarlo consciente o inconscientemente. Pero el pronoico sabiamente transformará a esta persona en un maestro que, lejos de dañarlo, le regalará la lección más valiosa de su existencia. Hace aproximadamente 4 años, invertí un gran porcentaje de mis ahorros, el dinero que había trabajado y ganado desde que era muy chica, en algo que, pues me pareció una gran oportunidad, un desarrollo inmobiliario. Bien asesorada, cuidadosa y emocionada, destiné una fuerte cantidad mensual durante 2 años a este proyecto. Cuando terminé con mis pagos, el edificio seguía en construcción. Le faltaban siglos. No estaba ni siquiera cerca de acabarlo. Así que, como se estipulaba en el contrato, pedí que me regresaran mi inversión junto con los intereses acumulados durante este tiempo. Estaba yo lamiéndome los bigotes y pensando todo lo que haría con ese dinero, cuando de pronto me dicen mis abogados: Pam, fuimos víctimas de un fraude. Para no hacerte el cuento largo, no solo fallaron en pagarme mis intereses, se quedaron con todo mi dinero. Y hoy, con un juicio mercantil ganado y uno penal en proceso, aún no veo ni un solo centavo de mi dinero y no sé si lo veré. Todos a mi alrededor me ven con una mezcla de enojo por mi situación, compasión porque suponen lo mal que me debo de sentir y curiosidad porque no entienden mi reacción. Lo normal, dicen, hubiera sido que me enojara hasta la rabia con los defraudadores, uno de los cuales se decía amigo nuestro, que tratara de vengarme invadida por coraje y frustración, que estuviera deprimida, al menos un par de años, por haber perdido mis ahorros y asustada por tener que empezar de nuevo. Caray, pero lo que no entienden es que yo no soy normal. No, yo soy pronoica. ¿Y entonces qué hiciste? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste, Pam? Te estarás preguntando. Hice lo que había que hacerse legalmente. Ser pronoico no significa olvidarte de que vives en un mundo con reglas, leyes, acuerdos y procesos. Así que demandé, con poco conocimiento del tedio que implica un juicio de este tipo. Invertí más dinero en abogados y tuve que aprender más de lo que me hubiera gustado sobre términos y aspectos jurídicos que antes no formaban parte de mi sistema. Pero lo hice en paz, sabiendo que el odio no le hace daño a nadie más que a mí misma, que el enojo no gana juicios, solo nubla la mente y contrae el corazón, porque pueden robarme mi dinero, pero solo yo decido si me roban mi paz. Pensé de todo, pero cuando mis pensamientos empezaban a volverse destructivos, imposibilitadores y limitantes del tipo, soy una tonta, ¿cómo dejé que me vieran la cara? Debí haber escuchado mi intuición que un par de veces me dijo que algo estaba raro, soy una inepta. Entonces decidí pensar de nuevo y reencuadrar la situación. Ah, caray, pues bueno, este aprendizaje me salió más caro que un doctorado en Harvard, pero ¿cómo he aprendido? Sobre leyes, sobre inmuebles, sobre el mundo, sobre mí. No sabía que podía ser pronoica frente a una situación de este tipo. Qué agradable sorpresa darme cuenta que sí. Aprendí sobre el perdón, que no es necesario. En verdad, es que cuando en lugar de tratar de perdonar a otros tratamos de comprenderlos, entonces podemos ser compasivos. La compasión empieza por entender que la gente tampoco es buena ni mala. Solo hace lo mejor que puede desde los recursos que tiene, desde su entendimiento, desde su perspectiva, desde lo que cree que es justo o conveniente, desde su educación, vivencias y sí, desde su sufrimiento y sus heridas no sanadas. Después descubrí que la persona que me hizo daño a mí tuvo un padre que pasó 5 años en la cárcel por el mismo tema y un abuelo que murió en la cárcel también por defraudación.
Dicen que quien ha sido lastimado buscará lastimar. Y sí creo que cuando no te das el tiempo para sanar desde el amor, entonces empezarás a actuar desde el miedo, a la ofensiva o a la defensiva, desde la escasez, desde la pérdida. Los chamanes y curanderos de distintas partes del mundo llevan consigo a sus ceremonias algo a lo que llaman mesa, la mesa del chamán. Y esta consiste en varios elementos mágicos simbólicos que utilizan en su altar para sus rituales. Dentro de estos llevan distintas piedras. Cada una de ellas representa alguna herida que el chamán sanó durante su recorrido y aprendizaje, y ahora utiliza esas mismas piedras para sanar a las demás personas. Me encanta esta metáfora ya que nos recuerda que es a partir de la vivencia y sanación de nuestras propias experiencias que podemos contribuir y acompañar a otros en su camino de evolución. Es poner nuestras heridas al servicio de los demás y no en perjuicio de ellos. Sanar, esa es la clave. Y para sanar una situación no necesitas perdonar. Necesitas amplificar tu capacidad de amar, reinterpretar el término amor. Muchos maestros como Jesús de Nazaret y Buda han venido a hablarnos sobre el amor incondicional, que es muy diferente al amor romántico o tierno. Es fácil amar a un niño, a un cachorro, a un bello atardecer, a alguien que te procura el bien y te hace sentir maravillosamente. Pero el amor incondicional es eso, incondicional, sin condiciones. ¿Es posible amar a quien te hace daño? Estoy segura que sí, y estoy segura porque lo he experimentado. ¿Cómo? Empezando por entender que lo que te hacen, así entre comillas, no es personal. La mayoría de la gente no actúa en contra tuya, sino solo a favor de ellos. Como dice mi querido amigo, el gran artista plástico Guaymitán, todos estamos tratando de llegar a casa. Pero lo que ese hogar o esa casa representa para cada quien puede ser muy distinto. A algunos les enseñaron que ese hogar al que su alma aspira está en el éxito, a otros en el reconocimiento, a otros más en el dinero o la abundancia económica, a otras personas en la paz interna o en la felicidad. Sin embargo, hay muchos que aprendieron que el objetivo es ser más listos que otros, que hay que pasar por encima de los demás antes de que los demás pasen por encima de ellos, que no hay para todos y que deben arrebatar lo que les corresponde para asegurar su felicidad, que están solos contra el mundo, que para poder brillar deben apagar la luz de los demás, y que la única manera de subir es pisar o subirse en otros. Y vivir desde ahí debe ser tremendamente triste y difícil. ¿Lástima? No siento lástima. Siento compasión. Realmente creo que estas personas están actuando desde lo más bajo de su ser y lo más limitado de sus posibilidades, que tienen un potencial enorme que no han reconocido y que tienen la posibilidad de usar su talento para ayudarse a sí mismos a través del servicio a los demás. Pero lamentablemente nadie se los ha enseñado aún. Así que ahí están, haciendo lo mejor que pueden desde el nivel de conciencia y los recursos que tienen. Y no necesito perdonarlos, porque puedo comprender sus circunstancias, y comprender no significa estar de acuerdo. Significa solamente ser capaz de ver a través de los ojos de otro, ponerse en sus zapatos para recorrer el camino desde sus fundamentos, es decir, sus circunstancias, creencias y experiencias. No necesito perdonarlos porque no soy nadie para otorgar el perdón, como si fuera yo un ser superior. No, yo también me he equivocado y sé que hay un enorme valor en decir lo siento, discúlpame. Pero cuando el otro comprende que en verdad lo sientes, que no fue intencional ni personal, no necesita perdonarte. Solo amarte con la plena certeza de que lo que hiciste fue simplemente perfecto para ganar una nueva lección, aprendizaje, un nuevo entendimiento, un nuevo nivel de conciencia. Así que ya te dije qué hice, qué pensé y qué sentí. Pero también quiero decirte que sí me sentí triste, sí sentí miedo, sí me enojé. Y está bien, porque las emociones son naturales. Solo no dejé que echaran raíz en mi vida. Y como buena pronoica que soy, me pregunté, ¿cómo esto que no estoy entendiendo aún es en realidad un regalo y una oportunidad para mí? Lancé la pregunta y solté, con la convicción de que pronto la vida me mostraría la respuesta y la perfecta imperfección de las cosas, porque ningún accidente es accidental. Todo tiene una razón perfecta, aun si no podemos entenderla en el momento. Pero tener esa certeza me hizo recuperar la paz y navegar desde ahí.
Como dice Tony, mi esposo, bueno, pero no significa que vas a ir a tomarte un café con tu defraudador ni a volverte su amiga. Y tiene razón, no se trata de eso. Aprender de las circunstancias implica también saber cuándo, dónde, con quién y cómo poner límites. No voy a convertirlo en mi amigo, pero puedo convertirlo en mi maestro. Quienes creemos que existen los ángeles, regularmente pensamos en ellos como seres bondadosos y perfectos que nos cuidan y nos procuran bien. Pero el objetivo de nuestra existencia no es solo existir y estar simplemente bien, sino evolucionar. Entonces, ¿quién dice que quienes aparecen en nuestra vida con estas lecciones no son tal vez una especie de ángeles que, en el camino hacia su propia evolución, contribuyen a la nuestra? Si elegimos que así sea y así sean, pues eso serán. Almas que desde un lugar o un acuerdo que no podemos entender a través de la razón, están aquí para movernos y removernos desde un tipo de amor poco común, pero tan real como el del padre o la madre que deliberadamente alecciona a sus hijos y los permite experimentar la incomodidad, la frustración, el miedo, la tristeza, etc., para ayudarlos a crecer y madurar desde un lugar consciente de contención, cuidado y respeto, pero permitiéndolos vivir y sentir lo que necesitan para comprender la vida y reconocer sus recursos. Eso también es amor. En pocas palabras, el pronoico tiene el valor de asumirse a sí mismo como responsable de su propia experiencia de vida. A nadie ni nada más. Al pronoico no le suceden las cosas. Él o ella le sucede a las cosas. Una vez más, citando al gran Neil. Recuerda, la vida es un proceso constante de creación. Tú estás creando tu realidad a cada momento. Cada acción, cada pensamiento es un acto de autodefinición. Y es que asumir tus responsabilidades es reconocer tus posibilidades. Es retomar tu poder en lugar de cedérselo a situaciones o personas ajenas. Es recuperar un control saludable y amoroso de tu experiencia de vida. Es ser libre. Y la libertad empieza en tu interior. Tú puedes ser libre aún encerrado en tu casa o detrás de los barrotes de una celda, porque la libertad, así como la felicidad, son algo que eres, no algo que te pasa. Y la libertad interior comienza por elegir la interpretación que más te convenga dentro del potencial ilimitado de interpretaciones que existe, en lugar de hacerlo de manera reactiva porque pues es lo que siempre has hecho o lo que la mayoría de la gente interpretaría como normal con respecto a esa misma situación. Déjame contarte otra anécdota. En enero del 2022 estaba en Acapulco, una playa mexicana que me encanta y que visito con mi familia cada año desde que tengo memoria. En esa ocasión estaba viajando con mi mamá, mi esposo y mis 2 hijos en el viaje de fin de año que habíamos planeado como siempre con mucha emoción. Una mañana, Tony recibió una llamada. Al poco tiempo de contestar el teléfono dijo sorprendido y preocupado: ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo sabes? Yo volteé a verlo inmediatamente y mientras él continuaba escuchando a quien le hablaba del otro lado de la línea sin decir nada más, yo observaba su lenguaje corporal. Sin duda se trataba de una mala noticia que nos involucraba directamente. Me estremecí. Sentí inmediatamente un nudo en la garganta y un miedo instantáneo a preguntar qué había sucedido. Pero a la vez, aún sin saber qué había pasado, mi alma pronoica, como buena directora de orquesta, cayó la sinfonía de emociones en mi interior con un gesto tajante. Me dije a mí misma con absoluta certeza: mí misma, sea lo que sea, todo está bien, todo es perfecto, es cuestión de encontrar el regalo en este problema. Ahora era cuestión de averiguar cuál era el mentado problema. A partir de ese momento, dentro de mí todo fue un estira y afloje, en donde por un lado la pronoia y por el otro una avalancha de emociones tiraban cada extremo de la cuerda y se arrebataban la palabra por minuto. Se metieron a la casa a robar, voltearon la cama, los muebles y sacaron todos los cajones. Es un desastre. Además, se robaron la escopeta de tu papá, dijo Tony. Un silencio sepulcral se apoderó del momento. Mi mamá y yo empezamos a bombardearlo de preguntas. ¿Cuándo fue? ¿Qué se robaron? ¿Cómo sabes? ¿Por qué no sonó la alarma? En ese momento yo solo sentía en mi cabeza 1.000.000 de neuronas corriendo y gritando despavoridas y confundidas de un lado a otro, empujándose y pisoteándose entre sí como si estuviera ocurriendo un terremoto interior. No sé más. Ya fueron a asegurar la casa. Sabremos los detalles hasta que regresemos. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó. Lo primero que pensé fue en lo inmensamente agradecida y aliviada que me sentía de saber que no había nadie en casa, ni Lucrecia, mi perrita, y que todos estábamos a salvo.
Después pensé en los días de vacaciones que nos quedaban por delante, los cuales no tenía caso sacrificar por una causa ya perdida. Ya lo robado, pues estaba robado, no había nada que hacer. Y pues Tony, mi mamá y yo somos un trío de pronoicos, así que no fue difícil decidir juntos que lo mejor era quedarnos en Acapulco y no perder lo más, que era ese tiempo juntos, por lo menos, que son los bienes materiales. Porque te pueden quitar la música, pero lo bailado y las ganas de bailar, esas nadie te las quita. Naturalmente, a ese proceso le siguió lo que tiene que seguir, el desahogo. Era la primera vez, y espero que la última, que me tocaba contribuir yo misma con un donativo en especie a la delincuencia de México. O bueno, en términos menos elegantes, vivir un robo o asalto directamente. Estaba en shock y tenía que contárselo a unos cuantos de mis mejores amigos, así que eso mismo hice. Su respuesta fue de lo más esperada y natural. Lo que cualquiera hubiera hecho para empatizar con la ira y frustración que ellos suponían que yo estaba sintiendo. ¡Hijos de la fregada! Es increíble, maldito país, maldito gobierno. Esta inseguridad, ¿en dónde vamos a acabar? Qué bueno que están ustedes bien, pero qué maldito coraje. Ojalá que lo que se robaron les sirva para enterrar a su mamá. Plop. Me quedé helada. Entendí desde dónde me lo decían, pero en lugar de sentirme reconfortada, me sentí confrontada. Lejos de sentirme mejor, me sentí peor. Y mi frecuencia y mi energía se volvieron densas. Mi corazón se cerraba más con cada comentario y empecé a sentir una presión insoportable en el pecho y un nudo en la garganta. No, yo no les deseaba ningún mal. El solo hecho de imaginarlo me provocó un intenso dolor. Pero gracias a ese comentario, de pronto mi ira se convirtió en compasión. Le dije no a la víctima. Recuperé mi poder de alquimista e invoqué el inmenso poder de otra palabra que todo lo cura y todo lo sana. Una que es más poderosa y efectiva que el perdón. La palabra gracias, que me ayudó a salir del hoyo en ese momento y resignificar las circunstancias. ¿Cómo es que la gratitud hizo eso posible? Te lo voy a decir ahora mismo. En el momento en que decidí descarrilarme del pensamiento colectivo, un pensamiento rebelde y disruptivo se apoderó de mi mente. Para que haya una víctima, debe existir un victimario. Pero si la víctima decide no ser víctima, ¿desaparece el victimario? Sí, para que alguien te robe algo, debe de quitártelo en contra de tu voluntad. Pero ¿y si yo no quiero eso? ¿Y si yo decido hacer un regalo, entonces no hay robo, cierto? Regresando a casa, Tony me informó que se habían robado su reloj favorito, lo habían extraído del buró. Recordé inmediatamente que en diciembre él mismo le había regalado a mi primo Fede otro de sus relojes más preciados en señal de agradecimiento por su apoyo durante el juicio relacionado con el fraude. Flaco, le dije, te voy a decir algo muy loco. Te propongo que hagamos una ceremonia aquí mismo, en este momento, y transmutemos juntos esta situación. Cambiemos el enojo por amor y la ira por gratitud. Hagámoslo juntos. Me vio raro al inicio, pero como siempre, con enorme fe y confianza en esta locura que todo lo cura, aceptó. Encendimos una vela, nos sentamos, cerramos los ojos y nos tomamos de las manos. Empecé. Gracias. Gracias a quienes irrumpieron en nuestra casa y se llevaron nuestras cosas por... El silencio nos envolvió. Y él entreabrió los ojos con cara de extrañeza mientras prudentemente se mordía la lengua para no decir nada. Entonces lo tomé más fuerte de las manos antes de que se levantara a marcar al psiquiátrico para que vinieran a recogerme. Sí, mi amor, oíste bien, dije gracias. ¿Ok?, dijo curioso. De pronto, el enfoque correcto atrajo los pensamientos correctos y continué hablando. Por haber creado espacio para algo nuevo. En donde no hay nada, hay espacio para todo. La nada no es carencia, es abundancia de nuevas posibilidades. Gracias por todas las joyas, tesoros, prendas y objetos potenciales nuevos que están a punto de llegar a nuestras vidas, a ocupar este lugar y renovar nuestro espacio. Gracias porque tenemos la salud, la inteligencia, los medios para trabajar y reponerlo por algo aún mejor. Gracias porque se llevaron cosas con un valor sentimental. Pero no se llevaron ni el sentimiento, ni el recuerdo, ni el verdadero valor que no estaba en la cosa, sino que era solo representado por la cosa, pero radica en el corazón.
Gracias por este reto que hoy nos une para demostrarnos que lo más importante se mantiene intacto y nadie puede robárselo. Nuestra paz interna y nuestra capacidad de amar incondicionalmente pese a las circunstancias. Gracias porque no estábamos, porque no nos lastimaron, porque no sufrimos el momento. Gracias porque ahora tengo una anécdota que compartir en mi libro para ejemplificar la pronoia. A cambio, continuamos, les regalamos con mucho amor cada una de las cosas que se llevaron. No nos las arrebatan, las donamos, las ofrendamos con convicción. Deseamos que hagan un uso positivo de ellas y traigan a su vida y la de sus familias nada más que bendiciones. También deseamos que pronto comprendan que es posible obtener lo que necesitan sin dañar a otros, que su conciencia se eleve y que su alma evolucione. Así es como llegamos a la segunda palabra que abre las puertas de la felicidad. Ain't nobody waiting for me. Ain't nobody waiting for me. Ain't nobody waiting for me. Ain't nobody, ain't nobody. Ain't nobody waiting for me. Ain't nobody waiting for me. Ain't nobody waiting for me. Ain't nobody, ain't nobody. Gracias. Es una de las palabras que, según el Ho'oponopono, una filosofía de vida milenaria que proviene de Hawái, vibra con más potencia y tiene el poder de limpiar nuestros pensamientos negativos para eliminar los bloqueos, recuperar la paz y transmutar la energía de las situaciones. Cicerón decía que la gratitud no es la más grande de todas las virtudes, sino la madre de todas las demás. Muchos estudios han demostrado que las personas que practican la gratitud reportan beneficios consistentes que van desde la resistencia emocional y la mejora de la salud física a ventajas profesionales y una mayor empatía. Según el Centro de Investigación de Conciencia de la Atención Integral, Mindfulness Awareness Research Center de la UCLA, expresar gratitud cambia literalmente la estructura molecular del cerebro. Mantiene la materia gris funcionando y nos hace más saludables y felices, afectando de manera positiva al sistema nervioso, lo que nos permite ser más pacíficos, menos reactivos y menos resistentes al cambio. La gratitud es la práctica más efectiva para estimular los sentimientos que nos ayudan a conectarnos con nuestra felicidad. En otro estudio realizado por Robert A. Emmons en la Universidad de California en Davis y su colega Mike McCullough en la Universidad de Miami, dieron tareas distintas a participantes asignados al azar.
En su diario semanal, un grupo describía las cosas por las que sentían agradecimiento. Otro anotaba todo aquello que les fastidiaba y el último simplemente anotaba las situaciones de la manera más neutral y objetiva posible. Después de 10 semanas, los participantes del grupo de gratitud se sentían un 25% mejor que los otros grupos. Reportaron menos problemas de salud y rendían un promedio de 1 hora y media más que lo habitual en su día a día. En un estudio parecido realizado por el Dr. Emmons, los participantes que realizaban ejercicios de gratitud diariamente brindaban más apoyo emocional a otras personas en su vida que los de otros grupos. Otro estudio sobre la gratitud se llevó a cabo con adultos que sufren de trastornos neuromusculares congénitos. La mayoría padecían síndrome postpolio. En comparación con los que no anotaban cada noche aquello por lo que se sentían agradecidos, los participantes que expresaron gratitud se sentían más frescos, renovados y menos adoloridos cada día al despertar. También se sentían más conectados con otras personas. La cuarta investigación, llevada a cabo por un grupo de científicos chinos, no requirió un diario de gratitud, pero valoró la cantidad de agradecimiento que la gente muestra en su vida cotidiana. En esta investigación encontraron que los niveles más altos de gratitud se asociaban a un mejor sueño y con niveles más bajos de ansiedad y depresión. Sin embargo, tendemos a pensar que solamente podemos agradecer aquello que valoramos. Pero la realidad ocurre al revés, pues solamente podemos valorar aquello que agradecemos. Podemos empezar por dirigir conscientemente nuestra atención a aquello que es posible agradecer de cada persona o circunstancia. Y entonces nuestra mente, tarde o temprano, nos mostrará lo valioso de la situación. Y lo mejor es que perdonar entonces se vuelve innecesario porque si alguien se acerca contigo a darte algo valioso, no le dirías, te perdono, ¿verdad? Le dirías, gracias. Haz la prueba. Piensa en un momento difícil por el que estés pasando ahora. Algo que te preocupe, algo que te haga sentir frustrado, alguien que te molesta o sientas que te estorba. ¿Ya? Ahora ponle pausa a este audio y por unos minutos enfócate en hacer una lista mental de las razones por las cuales podrías agradecer esto que estás viviendo. Cómo esto te hará más fuerte, más sabio, más experimentado, más capaz, más especial, más feliz. Vas, hazlo, pon pausa. ¿Lo lograste? Aun si solamente se te ocurrieron un par de cosas, ¿cambió la sensación en tu cuerpo con respecto a esta situación? ¿Cambió aunque sea ligeramente tu perspectiva? ¿Te sientes diferente? Si por ahora no pudiste encontrar nada que agradecer, no te preocupes. Es un arte que irás dominando poco a poco a través de la práctica. Simplemente dale a tu mente la orden de encontrar la respuesta. Dile, mente, te ordeno encontrar el regalo escondido detrás de esta complicación. La oportunidad que en este momento está disfrazada de problema. Te ordeno hacer evidente para mi conciencia todo lo que mi inconsciente sabe que puedo y debo agradecer de esta circunstancia. Va de nuevo, dilo conmigo. Mente, te ordeno encontrar el regalo escondido detrás de esta complicación. La oportunidad que en este momento está disfrazada de problema. Te ordeno hacer evidente para mi conciencia todo lo que mi inconsciente sabe que puedo y debo agradecer de esta circunstancia. Lo que acabas de hacer es magia pura. Es cambiar tu energía de lugar, tu enfoque, tu atención. ¿Te ha pasado que durante una conversación se te olvida un nombre, una palabra, y por más que la tienes en la punta de la lengua no logras recordarlo? Inconscientemente le das la orden a tu mente de emplear sus recursos para traerlo a tu conciencia y de pronto, súbitamente minutos u horas después, ¡pum!, te acuerdas. Así trabaja el cerebro. En donde pones tu intención va tu atención. Y tu atención es el fertilizante capaz de hacer que todo crezca y florezca. A esto se le llama atención selectiva. Y no es otra cosa que el arte de elegir o seleccionar aquello en el mar infinito de posibilidades que quieres que se manifieste o haga evidente ante ti. Todo está ya ahí, todo existe. Pero es solo cuando eliges ver lo que aparece y existe para ti. Cuando cumplí 18 años, mis papás me ofrecieron de regalo un coche. Imaginen mi emoción. ¿Cuál quieres?, me preguntaron. Fuimos a ver opciones y me conquistó un Peugeot rojo. Ese quiero, les dije entusiasmada. Cuando salimos de la agencia,
¡Qué sorpresa! La semana siguiente me percaté de la gran cantidad de personas que tenían un Peugeot rojo igual que yo y pensé, ¿cómo se atreven a copiarme? La realidad es que todos esos coches estaban ya ahí afuera, pero yo no los había visto. No existían para mí porque mi atención no estaba en ellos. Una vez que puse ahí mi atención, comencé a verlos. Entonces, ¿qué eliges ver? Porque tú eliges. Recuerda, las situaciones no son buenas ni malas, solo son. Tú eres quien elige el calificativo y de acuerdo con él, tu experiencia de vida. Cuando hablamos de comunicación, normalmente ponemos especial atención a la comunicación interpersonal, que es aquella que mantenemos con los demás para hacer relaciones, formar alianzas, vender nuestras ideas o productos, negociar y construir acuerdos, resolver conflictos, proyectar una imagen congruente con nuestros objetivos que genere credibilidad, transmitir lo que pensamos y sentimos frente a una o un millón de personas, pero siempre hacia afuera. Este tipo de comunicación es aquella de la que empecé hablando desde hace muchos años y es la que está plasmada en mi libro La magia de la persuasión. Sin embargo, existen otros dos ejes de la comunicación de los cuales se habla poco y son aún más importantes. Uno es la comunicación intrapersonal, relacionada con nuestra comunicación interna, con la magia de nuestro pensamiento. A la tercera, que en realidad es la más poderosa, yo le llamo comunicación trascendental. La conocemos desde pequeños como rezar. Otros le llaman orar. Se trata de la manera en la que nos comunicamos o relacionamos con Dios, con el ser superior, con el universo, la fuente, el ser espiritual o como te guste llamarlo. Es el tipo de relación que mantenemos con esta energía. Para fines prácticos, llamémosle por un momento Dios y le diremos Él, para no entrar en más polémica de la que ya este audio seguramente va a generar. ¿Qué tipo de relación mantienes con Él? ¿Qué le dices cuando rezas? Si lo ponemos en términos de comunicación, rezar u orar serían lo equivalente a hablar, y meditar sería lo equivalente a escuchar. Observar las sincronicidades que son los procesos a través de los cuales muchos dicen que Dios se comunica con nosotros, incluso les llaman diosidencias, sería también una forma de escuchar. Y tal vez te estarás preguntando, Pam, ¿qué tiene que ver eso con este audiolibro? Tanto si ya lo notaste o no, este libro se trata en gran medida de estos dos ejes de comunicación, intrapersonal y trascendental. Cuando nuestra comunicación en este sentido es asertiva, entonces podemos decir que logramos altos niveles de inteligencia emocional y existencial. Interesante verlo como un proceso de comunicación, ¿verdad? Porque al entenderlo así nos damos cuenta que, al igual que con la otra comunicación, es algo que podemos aprender, trabajar, mejorar y optimizar. La pronoia y la fe son grandes aliadas. Déjame preguntarte algo. ¿Te consideras una persona de fe? Independientemente de si profesas alguna religión, ¿te consideras un ser espiritual? Si contestaste que sí, entonces dime, cuando te comunicas con el Dios en el que crees, ¿qué le dices? ¿Le pides cosas? ¿Le ruegas? Yo hacía lo mismo. Pero te voy a contar una curiosidad que descubrí hace 11 años. Cuando estaba a punto de casarme, me fui de viaje de despedida de soltera con mi mamá a la India. El guía que nos acompañó durante los días que estuvimos allá era un guerrero Sikh. Es una de las tantas religiones que existen en la India, de esos que utilizan un turbante y llevan en su cinturón un puñal. En una de las visitas nos llevó a conocer un comedor Sikh. Era un espacio en donde la comunidad que profesaba su religión se reunía para brindar a cualquier persona con hambre o sed, sin importar su religión, la oportunidad de cubrir esas dos necesidades básicas. Algunos donaban alimentos, otros dinero, otros su tiempo para cocinar o servir. Ese, como todos sus comedores, estaba siempre lleno y siempre funcionando. Pero aquí viene lo más interesante. Nos explicó que para ellos, este tipo de servicio estaba más relacionado con impulsar una fe auténtica que con darle a la gente de comer. Cuando una persona no tiene sus necesidades básicas cubiertas, su relación con Dios se basa en pedirle, rogarle, suplicarle que le dé lo que le falta para sobrevivir. Y una relación con Dios basada en pedir no es una verdadera fe. La relación con Dios debe basarse en la gratitud. Uf, me removió el sistema. Yo tenía 26 años pidiéndole a Dios que me cuidara, que cuidara a los míos, que sanara a quien estaba enfermo, que les diera a los necesitados, pues
lo que necesitaban, que me diera el trabajo que quería, pedía, pedía y pedía. Sí, agradecía también, pero me angustiaba mucho pensar que si no le pedía a Dios las cosas, Él no haría lo que tenía que hacer. Incluso había noches en que de niña, vencida por el cansancio y acongojada por quedarme dormida antes de cubrir con mi rutina de rezo, le pedí a mi mamá: «Mami, ¿podrías por favor rezar hoy por mí y en vez de mí?». A mi mamá le causaba mucha gracia. Incluso un día me regaló una medalla grabada que decía: «Siempre rezo por ti y en vez de ti». ¡Uf, qué paz! Pero después de la magnífica enseñanza de ese guerrero Sikh, mi perspectiva cambió. Me di cuenta que, en efecto, cuando tienes una verdadera fe, entonces no tienes nada que pedir, porque tener fe es precisamente confiar sin reparo ni duda en que Dios siempre sabe qué hacer, que no tienes que corregirle la plana, que no hay renglones torcidos, que no se equivoca y que todo como es perfecto. Entonces, ¿qué tendrías que pedirle? Suena hasta soberbio el querer hacerlo, ¿no? Es como decir: «Mira, Dios, pon atención, por favor, te voy a explicar cómo es que debes de hacer las cosas». O algo que me causa mucha gracia, por ejemplo, al subirme a un avión y ver a alguien rezando para que el avión no se caiga, es imaginarme a Dios diciendo: «Ay, ok, sí pensaba tirarlo, pero está bien, no lo haré solo porque tú me lo pides». O peor: «Híjole, mi chavo, la verdad es que te daría el gusto, pero los que están sentados frente a ti y atrás de ti, junto con toda la fila 23 y los de clase Premier, pues no me lo pidieron y aquí es una democracia. Además, los de clase Premier pagaron más caro su boleto, así que ni modo, van a tener que colgar los tenis». Lo que sí entiendo, por ejemplo, es que rezar es una forma eficiente de dirigir tu atención, de vibrar en la sintonía adecuada, de visualizar lo que deseas y dirigir tu energía de manera poderosa a lo que sí quieres en tu vida. Y eso está maravilloso. Pero también entendí que si en lugar de pedir agradecemos, estamos trabajando a nivel profundo una versión esencial de la pronoia. Por eso es que la pronoia y la fe se fortalecen entre sí. ¿Has oído alguna vez a alguien decir que perdió la fe porque vivió una situación dolorosa o porque las cosas no salieron como las esperaba? Realmente creo que no la perdió, más bien nunca la tuvo. Porque si solamente tenemos fe cuando las cosas salen a nuestro antojo, entonces no es fe. Es lo equivalente a lo que hablábamos con base al amor. Fácil es amar lo agradable, pero si somos pronoicos podemos amar con fe lo que no entendemos. Si te interesa saber cómo es que mi rutina o práctica de rezo cambió, te comparto brevemente que ahora me enfoco más en estar receptiva para escuchar y ponerme al servicio de lo que Dios quiere, porque es lo que yo en verdad quiero, en lugar de ponerlo al servicio de lo que mi mente, mis creencias, mi programación o paradigmas creen que quiero. También me enfoco en visualizar para dirigir todos mis recursos hacia lo que deseo, con disciplina, y después me desapego del resultado. Agradezco mucho, incluso aquello que en otro momento de mi vida no hubiera sido capaz de agradecer. Canto canciones medicina. Se llaman así, son aquellas cuyas letras y sonidos te conectan con la magia de la tierra y de tu alma. Y amanezco todos los días con esta frase que si te resuena puedes hacer tuya. O no, no importa. Cada quien tiene su propio lenguaje y está bien. Gracias, Dios, por darme la sabiduría para entender tu voluntad, la inteligencia para llevarla a cabo, la fortaleza para mantenerme firme y la ligereza para disfrutar el camino. Ya sé, a estas alturas la víctima que llevas dentro, porque todos llevamos una pasiva o activa, pero siempre potencial, se está revolcando de coraje porque ya se dio cuenta que sus días están contados, que estás tratando de acabar con ella, de fulminarla, caput, adiós, no vuelvas más. Y va a empezar a dar patadas de ahogada y va a empezar a poner peros en donde no los hay, en un desesperado intento por demostrarte que no puedes ni debes librarte de ella. Y entonces puede traer a tu mente, si no es que ya lo hizo, pensamientos desafiantes para mostrarte la excepción a esta teoría tan empoderadora de la Yan. Ideas de casos o situaciones extremas de tragedia, violencia, injusticia, que seguramente te hacen pensar, claro que no, en esas circunstancias una persona no podría ser ni pronoica, ni agradecida, ni libre, ni feliz. Ya me la sé. Alto. No vamos por ahí. Para tu tren. Ese no eres tú hablando. Es la voz moribunda de la víctima que no quiere que asumas del todo la responsabilidad porque es más fácil, aunque no más cómodo, echarle la culpa a las circunstancias. Mira, entiendo perfectamente que hay personas en el mundo viviendo condiciones indignas, profundamente dolorosas,
deplorables, injustas, terribles, que nadie debería experimentar. Pero no, este audio no es para ese tipo de casos. No porque no sirva para ellos, porque, te digo la verdad, sí sirve. Esas personas también pueden elegir ser libres, agradecidas, felices y pronoicas bajo esas circunstancias. El problema es que no nos enseñan a hacerlo, a elegirlo. Por eso creemos que no es posible lograrlo en circunstancias tan confrontantes y difíciles. Me viene a la mente la película de La vida es bella, ¿te acuerdas? Si no la has visto, por favor, ponle pausa a este audio y corre a ella. Vas a entender perfectamente a qué me refiero. Incluso te has dado cuenta cómo, a partir de esas circunstancias tan oscuras, surgen los movimientos, iniciativas y avances más luminosos de la historia. Entonces chance sí se puede, ¿verdad? La verdad es que la práctica o la necesidad hacen al maestro. Así que, vamos por partes. Estamos en Pronoia 1. ¿Cómo convertir la mierda del día a día, esas situaciones cotidianas que generalmente nos sacan de quicio y nos hacen sufrir, en oportunidades para nutrir el alma? Ya en futuros libros iremos ascendiendo y masterizando este arte hasta iluminarnos más que el Buda. Por ahora, mientras la pronoia te permite incrementar, aunque sea un poco, tu inteligencia emocional, social y tu calidad de vida, volviéndote menos reactivo y más disruptivo, propositivo, consciente y resiliente, estamos del otro lado. Resiliente. ¡Wow! Más resiliente. Hoy está de moda hacerlo. Todos aspiran a ello. Se habla del poder de la resiliencia por todos lados. Hasta de liderazgo resiliente y empresas resilientes he escuchado hablar. ¿Pero qué es eso de la resiliencia? Defínase como la capacidad de cambiar, adaptarse a las circunstancias y crecer a partir de los problemas. Entonces parecería que la pronoia y la resiliencia son la misma cosa, pero no. Podríamos decir que ambas comparten el principio de que toda mierda puede transformarse en abono a través del enfoque correcto y una apreciación constructiva de las circunstancias. Ambas nos enseñan que ese abono maravilloso es la sustancia que enriquecerá nuestro propósito como aquella tierra nutritiva y propicia para poder florecer. La diferencia, como yo la veo, radica en que el resiliente lo hace en retrospectiva y el pronoico en prospectiva. Déjame ponerte un ejemplo. Piensa en este momento en una situación de tu vida que en el instante en que ocurrió, interpretaste como tragedia. Esa vivencia que te hizo tocar fondo, que te provocó un dolor intenso. ¿Ya? Ahora contesta sinceramente lo que te voy a preguntar. Gracias a esa situación tan difícil que viviste en el pasado, ¿eres quien eres? ¿Comprendes lo que comprendes y piensas como piensas en el presente? Tal vez incluso definió tu carrera, impulsó tus esfuerzos o te ayudó a descubrir tu propósito. ¿Verdad que sí? Podríamos decir entonces que, aunque doloroso, ese proceso fue perfecto para convertirte en el ser único y especial que eres hoy y permitió que se desplegaran frente a ti nuevas oportunidades que tal vez de otro modo jamás hubieras imaginado. Bueno, entonces si saliste adelante y creciste a partir de ello, podemos decir que eres resiliente. Aplausos, por favor. El problema aquí es que cuando necesitamos ver las situaciones en retrospectiva para comprender su valor, perdemos mucho tiempo. Días, semanas, meses o años irrecuperables, llenos de culpa, sufrimiento y enojo que nos carcomen lentamente. Ahora imagina que desde el momento en que estabas viviendo esa situación que se te presentó, hubieras reclamado tu poder de pronoico alquimista. Y en lugar de preguntar ¿por qué a mí?, hubieras preguntado ¿para qué a mí? ¿Cómo esta situación es una oportunidad? ¿Cómo esto representa una bendición? ¿Cómo este problema es un regalo? ¿Cómo esta persona es una maestra? Exactamente de la manera en que yo lo hice cuando el fraude, ¿te acuerdas? Si lo hubieras hecho tú en el momento en que estabas viviendo esa situación que ahora tienes en mente, automáticamente hubieras redirigido tu atención, tu enfoque y tu energía con la absoluta certeza de que, aunque no eras capaz de comprender en ese momento la perfección de las cosas, pues desde tu nivel de entendimiento de ese entonces no era posible verlo, tu alma, tu ser superior, aquello más grande que tú en lo que crees, creó esa circunstancia como una oportunidad para permitirte contactar con tu luz e iluminar el mundo con ella.
Y aun si no lo hubieras creado originalmente tú, sí eres precisamente tú quien puede recrearla, redirigirla y resignificarla, alterando el cauce y con ello los resultados. Entonces la pronoia fortalece la resiliencia. ¿Has visto alguno de estos inflables con cara de villano, luchador o superhéroe que tiene arena en la base y que puedes golpear una y otra vez con todas tus fuerzas y tras tocar el suelo regresan inmediatamente y recuperan su centro? Incluso ocurre que entre más fuerte los golpeas, más rápido regresan. ¿Los ubicas? Bueno, pues imagina que la pronoia es esa arena que hará que, sin importar lo duro que haya sido el golpe o lo bajo que hayas caído, siempre regreses a tu centro. Y no solo eso, sino que regreses fortalecido. Entre mayor sea tu práctica con la pronoia, más rápido te pondrás de pie nuevamente. Incluso en el mismo momento en que estás experimentando el golpe, porque ¿para qué esperar? Y es que dicen que el momento en que la noche es más oscura es porque está a punto de amanecer. Dicen que después de la tormenta viene la calma, que la tierra más fértil es la que queda después de que el volcán explota y arrasa con su lava todo lo que existe. Dicen que nuestra sombra es más grande y evidente en el momento del día en que hay más luz. Esto no es más que la naturaleza demostrándonos este principio. Y como dice el Kybalión en una de sus leyes, como es arriba, es abajo, y como es afuera, es adentro. Igualito que con la lombriz, observar la naturaleza y sus fenómenos nos puede ayudar a entender nuestra naturaleza humana y nuestros fenómenos internos. Los japoneses tienen una técnica a la que llaman kintsugi. Consiste en reparar y pegar con oro las piezas de un objeto de valor que se ha roto por accidente. Al ser reparado de esta manera, el objeto cobra mayor valor del que tenía anteriormente, pues ahora tiene oro. El oro simboliza la experiencia. Cuando como seres humanos nos quebramos ante un suceso y logramos reconstruirnos y pegar nuestros pedacitos rotos, la experiencia nos vuelve aún más valiosos. De la misma manera es verdad que una relación que ha tenido confrontaciones, diferencias, incluso pleitos, y ha logrado sobreponerse, se vuelve aún más fuerte y sólida que aquellas que nunca han conocido y confrontado su sombra. El principio es el mismo. Una vez en Navidad, regalé a cada persona de mi familia una maceta de barro que yo misma rompí con un martillo y después rearmé uniendo sus piezas con pegamento dorado. Se las di contándoles sobre esta tradición japonesa y les dije que los conflictos, malentendidos, dificultades, el dolor, la confusión y todo aquello que a lo largo de los años hemos compartido como familia eran algo que debíamos agradecer, pues no habían hecho más que volvernos más sabios, compasivos, humanos y unidos. Prueba de ello era que estábamos reunidos esa noche en un mismo corazón sólido y dorado. Les pedí que llevaran a casa esa maceta y sembraran en ella una plantita que, como todo en la vida, les recordaría otra metáfora que voy a compartirte a continuación y que comprendí hace muchos años en una de mis meditaciones, ceremonias semanales en casa de una brujita hermana que amo y admiro, Paola Beléndez. ¿Estás listo? Piensa en una semilla. Imagina que la tienes en la palma de tu mano. Ahí está, pequeña y frágil. Parece indefensa, pasaría fácilmente desapercibida, es solo una semilla. Pero si la entierras, si le procuras un ambiente húmedo y oscuro, tarde o temprano se quebrará. El agua ablanda la coraza sólida de la semilla hasta romperla y permitir que germine toda la vida que lleva dentro. Entonces, con paciencia, esa pequeña plantita obtendrá sus nutrientes del abono. Y su naturaleza expansiva, su instinto evolutivo, la sabiduría intrínseca en su ADN, aún sin saberlo conscientemente, la impulsará a crecer, a ir hacia arriba, en búsqueda de la promesa de esa luz amorosa y cálida que nunca ha visto pero que sabe que existe. Así que ella no lo duda, no se deja engañar por el miedo que podría darle la oscuridad o la incertidumbre de lo que va a encontrar afuera. Tal vez la pisen, tal vez se la devore un animal, tal vez encuentre pavimento o una piedra que obstaculice su camino. Tal vez. A pesar del miedo, de la incertidumbre, tiene una sola certeza. Está segura en todo momento. La tierra la ama y la nutre. Dentro de sí tiene todo lo que necesita para germinar, para brillar. Y eso mismo va a hacer. Y lo logra, porque es su esencia lograrlo, está configurada para ello. Y se convierte en una flor de colores vivos y hermosos con un aroma espectacular. Y uno la ve y piensa, ¡qué linda flor!
Lo que nadie se imagina es el proceso por el que tuvo que pasar para convertirse en quien siempre fue y atreverse a mostrarlo al mundo. Solo ella lo sabe, y eso es lo que la hace única y especial. Gracias, Pau. ¡Wow! Una vez más, es la naturaleza la que nos muestra con sabiduría nuestra esencia pronoica y resiliente. Por eso, es importante que tengas presente que no quiere decir que el pronoico no viva el duelo, no sienta tristeza, no experimente el enojo, no sienta miedo ni frustración. ¡Claro que sí! De hecho, vivir cabalmente el proceso de duelo ante cualquier tipo de pérdida es lo más recomendable para atravesar valientemente el dolor. Permitir que el llanto sea esa agua que rompa nuestra coraza para que nuestro corazón pueda expandirse y nos permita florecer. La diferencia es desde dónde vives el proceso. Si lo haces desde la gratitud y el amor sabiéndote seguro, pase lo que pase y como pase, o lo haces desde el miedo y una falsa ilusión de que estás separado de todo, inseguro, solo y destinado al sufrimiento. Y es aquí en donde cabe una aclaración básica y fundamental. La felicidad no es un estado emocional. Eso es la alegría, que va y viene y está sujeta a los estímulos y vivencias. La felicidad es una elección, un camino, una filosofía de vida. Podemos elegir ser felices aun cuando experimentamos otras emociones. Las emociones son una respuesta fisiológica a un estímulo externo que percibimos por nuestros sentidos o interno, como nuestros pensamientos. Las emociones van y vienen. No hay emociones malas, todas tienen una función. Por ejemplo, la ira tiene la función de eliminar o vencer un obstáculo que no nos permite avanzar. La tristeza nos ayuda a hacer una pausa para asimilar un cambio y enfocarnos en recuperar nuestra seguridad y nuestros recursos después de una pérdida. El miedo nos ayuda a prepararnos para evitar o reducir la amenaza de algo que puede implicar un riesgo o daño. La alegría tiene la función de asegurar la motivación futura de conductas iguales o similares, etc. Es cierto que unas son más agradables que otras, pero todas son necesarias. Sin embargo, las emociones y los sentimientos son cosa distinta. Las emociones son cócteles de bioquímicos, neurotransmisores y hormonas que aparecen en nuestro cuerpo y después, tras pocos segundos o minutos, se reabsorben y desaparecen. Los sentimientos son emociones conceptualizadas, llevadas a la mente racional y cognitiva, en donde nuestro pensamiento interviene. Si estos pensamientos son recurrentes, entonces los sentimientos se instalan, volviendo a las emociones crónicas. Por ejemplo, si por accidente empujas a alguien mientras caminas y haces que tropiece y caiga, experimentarás culpa, y eso te llevará a ayudar, espero, a esa persona a levantarse y reponerse. Cada quien seguirá su rumbo y listo. Pero si el resto del día, de la semana, te sigues recriminando a ti mismo por tu torpeza, te dices cosas como, es que qué tonta, ¿cómo no pongo atención? Daño a otros con mi distracción. Entonces esos pensamientos de culpa invocarán el mismo cóctel una y otra vez y vivirás desgastándote en un sentimiento de culpa crónica. ¿Ves? Así ocurre con todas las emociones. Como dicen por ahí, el dolor y la tristeza son inevitables, pero el sufrimiento es opcional. Lo que sucede es que a veces nuestro pensamiento nos autosabotea contándonos historias desastrosas y etiquetando las situaciones como buenas, malas, frustrantes o exitosas, etc. Pero recuerda, las situaciones por sí mismas solo son. No buenas, no malas, son. Quien elige qué calificativo ponerles y a partir de ahí determina su experiencia, eres tú. De hecho, siempre he dicho que no hay nada bueno ni malo, solo aquello que nutre y aquello que no. Fíjate, decimos, estoy triste, estoy alegre, estoy enojado, estoy preocupado, tengo miedo. No diríamos con naturalidad, soy triste, soy enojado, soy preocupado, soy miedo, pero sí podemos decir, soy feliz. De hecho, se siente más natural decir soy feliz que tengo felicidad. Porque la felicidad no es un estado, no es algo que se tiene, es algo que se es. Y se es por elección y convicción. Puedes decir, estoy triste, pero soy feliz. Estoy preocupado, pero soy feliz. Estoy confundido, pero soy feliz. Tengo miedo, pero soy feliz. La emoción que experimentas no cambia lo que eres en esencia. La felicidad no es una emoción que viene y va. Es en gran medida una consecuencia de la pronoia y de las historias que te cuentas.
Vishen Lakhiani, fundador de Mindvalley, en su libro The Code of the Extraordinary Mind, habla de la importancia de separar tu felicidad de tus metas. Porque la felicidad no es tu meta, es el camino. Si siempre te dices a ti mismo, cuando logre esto, cuando gane tanto dinero, cuando tenga esa pareja, cuando consiga determinado trabajo, entonces sí seré feliz. Lo más probable es que nunca lo seas, porque sería como buscar el cofre de tesoro al final del arco iris en lugar de entender que el tesoro es el arco iris. Es verdad, con cada logro sentirás alegría y emoción, pero esa alegría se disolverá cuando lo novedoso se convierte en habitual y entonces aspires a algo nuevo, porque el ser humano vive extendiendo el horizonte y volviéndolo inalcanzable. Está bien tener tu visión en el futuro, dice Vishen, pero tu felicidad debe permanecer en el presente. Y es en gran medida producto de tu PQ, por sus siglas en inglés, es decir, tu coeficiente o inteligencia positiva, que se traduce en la suma de pensamientos positivos que tienes en el día. A esto le llamo inteligencia existencial, porque es tu habilidad para existir de manera inteligente. No ates tu felicidad a tu futuro. Ata tu futuro a tu felicidad. Vishen Lakhiani. La tercera palabra clave para ser feliz es estrés. No enloquecí. Y sí dije lo que oíste. El estrés te puede ayudar a ser más feliz. Claro, siempre y cuando entiendas cómo convertirlo en tu aliado. Seguro hasta ahora has pensado que el estrés es malo. Nos dicen que es nuestro enemigo y que debemos acabar con él antes de que él acabe con nosotros. La mala noticia es que es inevitable. El estrés no solo es parte de nuestras vidas, sino que es necesario para crecer y fortalecernos. Por ejemplo, si quieres que tus músculos tengan más volumen y mayor fuerza, debes someterlos a estrés. Para ello vas al gimnasio y cargas un peso que requiere un esfuerzo mayor. Al hacer esto, el músculo se estresa y los tejidos se rompen. Posteriormente, permites que tu músculo repose para que las células se multipliquen y permitan la reparación del tejido, ¿correcto? Es así como crecen y se vuelven más fuertes. Esto ocurre cuando encontramos un equilibrio entre estrés y reposo y permitimos que estas dos fuerzas contrarias y complementarias oscilen de manera armoniosa.
En el día a día, el estrés tiene una función similar y es posible convertirlo en un amigo y aliado. Entonces, si queremos volverlo nuestro amigo, primero, como a cualquier amigo, debemos de conocerlo. Comprendamos qué papel juega el estrés y cómo darle la vuelta. Primero déjame hablarte de un viejo amigo tuyo con el que convives mucho pero al que conoces poco, tu cerebro. Puesto que su principal función es mantenerte vivito y coleando, es bien exagerado. Ve cualquier situación o persona nueva o desconocida como una amenaza de vida. El estrés es una respuesta adaptativa del organismo, es natural. Es una manera del cuerpo de llevar tus recursos de supervivencia al siguiente nivel para salir airoso de esa situación nueva o desconocida. Puedes identificar su presencia cuando reconoces síntomas como incremento en la frecuencia cardíaca, sudoración, maripositas en el estómago, ganas súbitas de ir al baño, enrojecimiento en las mejillas como cuando algo te da vergüenza, ganas de hablar más rápido de lo normal, resequedad en boca y ojos, respiración acelerada, movimientos involuntarios de manos y pies. Todo esto es producto de la adrenalina y noradrenalina y de una descarga extra de energía que aparecen en tu cuerpo para que puedas huir o luchar contra esa aparente amenaza. Ese estrés aparece y desaparece del cuerpo a través de un proceso de reabsorción muy sencillo, es decir, aparece, te salva, se va y recuperas la calma. Punto. No es malo, es natural. ¿Cuándo se convierte el estrés en un problema y cuándo se vuelve un amigo capaz de hacernos evolucionar? ¿Estás listo para descubrir el meollo del asunto? Cuando tus pensamientos juegan en tu contra. El cerebro, encerrado dentro de tu cráneo, solamente tiene acceso al mundo externo a través de lo que tú le dices acerca de lo que estás viviendo. El cerebro literalmente dice, como oigo, voy. Si le dices que la situación realmente representa un peligro con frases como, ¡ay, qué nervios! ¡Qué miedo! No puedo. Me va a salir mal. Que, por cierto, ocurre mucho cuando vivimos rumiando un pensamiento del pasado o del futuro que nos preocupa. El cerebro piensa que ese riesgo está ocurriendo en presente todo el tiempo, por lo tanto, vuelve a este estrés crónico y para poder sostenerlo, eleva los niveles de bioquímicos como el cortisol. El cortisol es una hormona que, en exceso, puede impactar al hipocampo, el cual desempeña un papel fundamental en la memoria, principalmente la de corto plazo, además de generar una serie de procesos inflamatorios en tu cuerpo. Es el culpable del brain fog, o falta de claridad, de que se te olvide lo que vas a decir durante esa presentación tan importante, de tu insomnio e incluso, aquí entre nos, hasta de que subas de peso. Este tipo de estrés sostenido en el tiempo, en gran medida por tus pensamientos rumiadores, sí resulta perjudicial y se llama distrés. Sería lo equivalente a ir al gym diario a trabajar compulsivamente un músculo sin dejarlo reposar. Entonces, ese músculo, en lugar de fortalecerse, acaba atrofiándose por la falta de equilibrio u oscilación entre estrés y relajación. En cambio, si al vivir una situación retadora, en lugar de pensar cosas catastróficas, te concentras en los beneficios y regalos que traerá esa situación para ti y en lo capaz y preparado que estás para vivir lo que estás a punto de experimentar. Si te desapegas del resultado con la convicción pronoica de que estás haciendo tu parte lo mejor que puedes, todo lo que está en tus manos y que ahora le toca a tu alma elegir el resultado que necesita para poder crecer y que tú tendrás los recursos para aceptar el resultado, si haces uso de tu nueva conciencia expandida, esta nueva perspectiva de lo que es bueno y malo, y una muy evolucionada inteligencia existencial para transmutar las situaciones en un regalo de vida independientemente de la forma con la que aparezcan, ¡wow! Entonces dejas de atar tu felicidad al resultado y la situación. En lugar de producirte distrés, te producirá un estrés positivo que se llama eustrés. Un tipo de estrés en el cual el shot de adrenalina se combina con las famosas hormonas de la alegría y la tranquilidad o paz. Endorfina, serotonina, dopamina, oxitocina, por mencionar algunas, mismas que producirás como consecuencia de un pensamiento positivo. Así entrarás a esa situación con el pie derecho y con el resultado garantizado, porque el resultado queda en ti. Pase lo que pase, tú sabrás qué hacer con lo que te toque, no estarás sujeto al azar ni a las apariencias.
Para lograr entender esto de mejor manera y poder realmente llevarlo a la práctica en tu día a día, es importante hablar de dos conceptos muy importantes. Yo les llamo metas camino y metas destino. Aunque todas son metas, no son lo mismo. Muchas veces las confundimos y eso nos produce frustración y distrés. Déjame ponerte un ejemplo común. Tienes un producto. ¿Quieres venderlo? Te has preparado para hacerlo, has prospectado a muchos posibles clientes, logras una cita, llegas ilusionado y positivo a ofrecer tu producto, leíste ya mi libro de la magia de la persuasión, así que te has preparado para tener un lenguaje corporal, un manejo de la voz, una imagen personal y unos argumentos impactantes e impecables. Conversas con ese futuro cliente, empatizas de manera increíble, haces clic, generas un impacto muy positivo, lo escuchas con atención y lo haces saberse genuinamente importante para ti, lo cautivas con tu autenticidad y carisma, eres claro al exponer tu producto y asociarlo con sus necesidades, hiciste todo bien. Pero al finalizar tu maravillosa presentación, la persona te dice, «Híjole, joven, gracias, pero ahorita no gracias, otro día con más calmita». ¿Qué? ¿Pero cómo? Entonces te enojas, te sientes frustrado, impotente, incompetente, perdiste tu tiempo a lo tonto, no cumpliste con tu meta, al demonio todo. A la siguiente cita llegas ya cabizbajo, con tu autoestima y autoimagen devaluadas. Y naturalmente tampoco sale bien. Entras en un loop de autodestrucción masiva. El distrés echa raíz en tu vida y ¡pum! Así, sin darte cuenta, te conviertes en una desdichada víctima de tus circunstancias. ¿Te suena? El que no haya pasado por algo similar, que aviente la primera piedra. Yo he estado ahí, por eso conozco el escenario a la perfección. ¿En dónde, Pam? ¿En dónde estuvo el error? A ver, esta vez las preguntas las voy a hacer yo. Pregunta existencial número 1. Elija la opción que se acerque más a su realidad. Opción A. Vivo para vender. Opción B. Vendo para vivir. Si usted eligió la opción A, vivo para vender, apague este audiolibro y busque en Google libros para replantearme mi sentido de vida. Una opción, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Regrese después. Si usted eligió la opción B, vendo para vivir, entonces pase a la siguiente pregunta. Pregunta existencial número 2. Elija la opción que más se acerque a su realidad. Opción A. Vendo para vivir estresado y ocupado. Opción B. Vendo para vivir tranquilo y feliz. Opción C. Vendo para vivir tranquilo, feliz y transformar positivamente la vida de otros. Si usted eligió la opción A, vendo para vivir estresado y ocupado, regrese a la pregunta número 1 y échele más ganas a replantear su sentido de vida. Por favor, no regrese hasta que lo haga. Si usted eligió la opción B, vendo para vivir tranquilo y feliz, siga escuchando y pase a la siguiente pregunta. Si usted eligió la opción C, vendo para vivir tranquilo, feliz y transformar positivamente la vida de otros, ¡felicidades! Usted es excepcional. El mundo necesita gente como usted. Dese un abrazo de mi parte y pase a la siguiente pregunta. Pregunta existencial número 3. Si vender no es su meta final, no es el destino al que aspira en su vida, sino simplemente un medio o camino, y en realidad su objetivo es vivir tranquilo, feliz y transformar para bien la vida de la gente, ¿cómo por qué permitió que la expectativa no cumplida de la venta anterior le robara su tranquilidad y felicidad, mismas que le pertenecen y nada ni nadie puede quitarle? Lo sé, no se preocupe. Para eso está escuchando este libro. Así que mantenga la calma y siga poniendo atención. La cosa está así. Lograr una venta es un ejemplo de meta camino. Es algo que quieres hacer para poder alcanzar una meta más grande, es decir, una meta destino. Es como si... Imagina que quieres llegar a tu playa favorita. Las metas camino serían las casetas por las cuales debes de pasar para saber que vas en el camino correcto, pero no son tu destino. Tu meta destino es la playa. Si en el camino tuvieras que hacer una desviación, la harías y seguirías adelante teniendo claro tu objetivo, llegar a la playa, ¿correcto? Tal vez llegues antes o después de lo previsto.
Quizá te topes con la necesidad de elegir una nueva ruta. Posiblemente te detengas en una tiendita de conveniencia para cubrir una necesidad o darte un gustito. Tal vez encuentres un atajo o un camino nuevo e inesperado. Como dice la canción, la vida es una tómbola. Pero siempre, siempre, seguirías con la certeza de que tu objetivo es más grande que la ruta o el tiempo que te tome llegar a tu destino. Por eso, si tú llegas a esa cita obnubilado con el enfoque incorrecto, pensando que esa venta es la playa, o sea, tu meta-destino, vivirás un infierno si no la logras. Pero si vas con la claridad de que es solo una caseta, un medio, un camino para lograr vivir tranquilo, feliz y transformar para bien la vida de los demás, entonces, solo entonces, pondrás el alma y el corazón en el proceso, desapegándote de ese resultado inmediato. Si logras la venta, bien. Pero si no la logras en ese instante, tu mente pronoica te contará una historia parecida a la siguiente. Ok, no vendí el producto, pero hice una alianza poderosa. Conecté profundamente con una persona que antes no conocía. Me gané lo más valioso que puedo ganar de una persona, su confianza. Le cambié el día haciéndolo reír, escuchándolo y mirándolo auténtica y humanamente. Le di información que antes no tenía y que ahora le permitirá tomar mejores decisiones. Le hice conocer a fondo sus necesidades. Acabé con algunas de sus creencias limitantes con respecto a mi producto y el impacto que puede generar en su vida. Le presenté alternativas y soluciones nuevas que antes no sabía que existían. Disfruté la conversación y él o ella también. ¡Qué triunfo! Ahora debo de esperar a que esta semilla que sembré germine cuando esté lista para germinar. Y entonces, te anticiparás con tus pensamientos y sentimientos a una consecuencia lógica de la vida. Cuando pones el corazón en lo que haces y lo haces desde el lugar y por el motivo adecuados, las cosas suceden. Ese cliente tal vez no te comprará, pero se convertirá en tu vocero porque lo impactaste positivamente y te recomendará con otros 3 que se volverán clientes leales. O tal vez sí te comprará, pero en el momento adecuado, cuando la necesidad o los recursos aparezcan, y serás su primera opción, porque la gente compra al vendedor antes que al producto. En resumen, no ganaste una venta. Ganaste mucho más que eso, y ahora eres capaz de verlo. Algunas personas le llaman a esto tolerancia a la frustración. Yo le llamo pronoia. Entonces, el estrés se convierte en un aliado para el crecimiento, la felicidad y la evolución cuando entiendes que está ahí para eso. El músculo duele como signo de que está creciendo y se está fortaleciendo gracias al estrés inducido. ¿Qué situación en tu vida que ahora resulta dolorosa y estresante tiene el mismo objetivo? Es decir, hacerte crecer y volverte más fuerte. ¿Serías capaz de disfrutar el estrés y el dolor mientras ocurren si tuvieras la certeza de que son el camino para un maravilloso destino? Crecer duele. Pregúntale a un niño que sufre de dolores en las piernas porque sus huesos y tendones se están estirando. Pero será más alto y fuerte mañana que ayer. ¡Qué emoción! Muchos hombres y sobre todo muchas mujeres dominamos este arte. Nos arrancamos los vellos con cera mientras aguantamos la respiración para no gritar. Usamos tacones incómodos para vernos más estilizadas, ropa apretada e incómoda para lucir nuestra figura. Nos hacemos tratamientos dolorosos porque sabemos que nos veremos más bellas o bellos. Oh, sí, primero muertos que sencillos. Sí, crecer y evolucionar puede ser estresante y doloroso. Pero ni el estrés ni el dolor son malos. Solo son. Tienen una razón de ser. No son nuestros enemigos. Sin embargo, estamos acostumbrados a verlos así porque vivimos en una cultura que nos enseña a huir del dolor y a anestesiar de algún modo las emociones incómodas. Usamos analgésicos para mitigar el dolor físico, sustancias para ocultar o evadir el dolor emocional. Debemos ser fuertes, dicen. ¿Y si en lugar de fuertes somos valientes? Ser valiente implica ver a tus monstruos de frente en lugar de dejar que te acechen por la espalda mientras finges que no existen. Reconocer tu sombra para poder integrarla e iluminarla. Abrazar el dolor físico o emocional para poder sanarlo a nivel profundo. Ser valiente no significa dejar de sentir dolor. Significa sentirlo y atravesarlo. No soy médico, pero siempre me ha apasionado entender el cuerpo humano a nivel físico, energético y emocional
como recurso para promover la salud y los métodos de sanación. De hecho, irónicamente, eso es lo que me llevó a estudiar comunicación, programación neurolingüística y desarrollo humano en lugar de medicina, porque entendí que a partir de una comunicación interna y externa asertivas, podemos sanar nuestras creencias, emociones, experiencias, relaciones e interacciones para vivir una vida más plena, feliz y saludable. Sin embargo, hace unos meses sentí un llamado poderoso y me certifiqué en 3 temas que cambiaron mi manera de entender la salud física y emocional: homeopatía, toxicidad y desintoxicación, y microbiota humana. En complemento con mi formación como Master Reiki, especialista en reprogramación de creencias con Psych-K, barras de Access, especialista en neurociencias aplicadas al comportamiento humano e hipnoterapia, me permitieron tomar la decisión de cambiar muchos hábitos a nivel personal y familiar que pensaba que eran saludables y descubrí bastante perjudiciales. Por ejemplo, suspendí lo más posible el uso de medicamentos como los analgésicos diseñados para suprimir el dolor, antiinflamatorios o antipiréticos para reducir la fiebre, mismos que en casa solíamos tomar con regularidad ante la presencia de cualquier molestia porque podíamos, ¿verdad? ¿Y por qué no? ¿Para qué aguantarnos? Si mis hijos se sentían incómodos o sufrían un golpe, pues les dábamos Motrin para que dejaran de sentir el dolor. Si tenían fiebre, Tempra para bajarla. Si me lastimaba, un Flanax para olvidar el golpe en lugar de parar. ¿Y por qué decidí dejar de hacerlo? Porque no siempre son necesarios ni convenientes. En su lugar decidí armarme de valor y enseñarme a mí misma y a mis hijos a escuchar a su cuerpo, a entender el dolor como una señal a la que debemos prestar atención y a la que debemos responder en lugar de taparla u ocultarla, a respetar la fiebre como un mecanismo sabio de defensa del cuerpo que tiene una razón de ser. Así que, de la mano de médicos titulados y capacitados que comparten esta visión, me adentré en un proceso consciente de guiarme a mí misma, mis hijos, mi familia y mis amigos en una nueva apreciación de la enfermedad. Tomar esta decisión no fue cosa fácil, sobre todo porque se trataba de mis hijos. Me sentía como una carnívora de toda la vida en una sociedad carnívora de toda la vida a punto de convertirse en vegana. Un salto drástico. Un día, Doménica, mi hija, que en ese momento tenía 5 años, despertó con una fiebre tremenda, dolor en las articulaciones, frío, dolor de cabeza, dolor en los párpados y tremendamente cansada. Le hablé a mi homeópata, la doctora Jessica Smeke. ¿Qué hago?, le pregunté. Pam, vamos a respetar lo que su cuerpo te pide. Si tiene frío, cúbrela. Pero doctora, tiene 39 de temperatura. Está bien, me dijo. El único riesgo de la fiebre está en la deshidratación. Manténla hidratada y permite que el cuerpo siga su proceso. Si suda, solita va a regularse. Tápala. Confié porque creo en ella. Aunque no a ciegas, llevaba tiempo estudiándolo yo misma. Era momento de poner a prueba la teoría y llevarla a la práctica. Doctora, tiene mucho dolor. Pam, dale sus chochitos y apapáchala. Acompáñala, sosténla. Ponle frío en las sienes si eso le baja el dolor. La homeopatía hará una parte del trabajo, su cuerpo la otra parte, y tú puedes reconfortarla en el proceso. ¡Wow! Definitivamente era más fácil darle 5 mililitros de Tempra e irme a trabajar. Pero lo más fácil no es necesariamente lo más conveniente. Cancelé mis citas, me armé de valor, me conecté con mi sabiduría interna de madre y puse manos a la obra. Dome, ven mi vida. Yo sé que te sientes mal y está bien. ¿Quieres que te cuente por qué sentirte mal está bien? Definitivamente desperté su curiosidad. Con una voz débil y temblorosa me dijo, sí, mamá, pero ¿puedo cerrar los ojos mientras me cuentas? Es que me duelen mucho mis ojitos. Claro, mi vida. Siempre haz lo que sientas que es lo mejor que puedes hacer. Creé un ambiente externo amable y agradable para ella. La recosté en su cama, me senté detrás de ella y me dispuse a acompañarla a reinterpretar sus sensaciones para lograr lo inimaginable. Crear un ambiente interno amable y agradable para ella, aún en medio de la enfermedad. Con mis manos fui masajeando y tocando suave y amorosamente su cuerpo mientras le contaba la siguiente historia. Probablemente ayer mientras jugabas o cuando dormías, un bichito que andaba por ahí sintió curiosidad y entró a tu cuerpo a hacer travesuras. Tu cuerpo lo identificó y activó todos los sistemas de alarma para sacarlo de aquí y regresarlo a su casa. Cientos de miles de soldaditos chiquititos, pero poderosísimos, que se llaman linfocitos,
Se despertaron, activaron sus superpoderes y se dieron a la tarea de defenderte y sanarte. ¿Qué tenemos que hacer, comandante?, preguntó uno. Vamos a necesitar toda la energía del cuerpo de Dome para poder combatir al bicho. Así que ustedes, los de la derecha, vayan a sus brazos y piernas y generen dolor para que Dome no quiera pararse a la escuela mañana y no tenga ganas de correr, bailar ni brincar y no gaste energía. Ustedes, los de la izquierda, vayan a sus ojos y hagan que le duelan los párpados para que quiera mantenerlos cerrados. No quiera ver la tele ni el iPad y solo quiera dormir, para que mientras ella duerme, nosotros podamos defender su cuerpo. Ustedes, los de arriba, vayan a su cabeza y hagan que le duela para que no quiera pensar ni armar rompecabezas, ni dibujar, solo descansar y lograr que su mamá nos apapache con un masajito. Ustedes, los de abajo, vayan a su garganta y produzcan dolor para que ella no quiera hablar, ni cantar, ni tampoco comer mucho, porque necesitamos esa energía para curarnos. Ahorita no es momento para digerir alimentos y mucho menos dulces. Solo necesitamos agua, mucha agua. Por favor, produzcan mucha sed. Ustedes, los del centro, suban la temperatura del cuerpo y produzcan fiebre para que el bicho se sienta incómodo, molesto y acalorado y quiera salir corriendo de aquí. ¡Estamos listos! Todos a sus sitios y a cumplir con su misión. Mientras tanto, ella, con sus ojitos cerrados y llorosos, esbozaba una sonrisa fascinada con la imagen que le producía el desplegado militar que ocurría en su maravilloso cuerpo. Tu cuerpo, mi amor, es perfecto como es en este momento. De hecho, es tan perfecto e inteligente que nos está hablando. Tu cuerpo habla. Y para comunicarse contigo y llamar tu atención hacia un problema que hay que resolver, duele. Así como los bebés lloran para todo, cuando tienen hambre, sed, sueño, incomodidad, todo. Ellos lloran porque es su único lenguaje al momento. ¿Te imaginas si cuando tú eras bebé y llorabas para indicarme que tenías hambre, en lugar de darte tu leche te hubiera dicho, ya cállate, y hubiera cerrado la puerta de tu cuarto para no escucharte? Hubiera sido frustrante para ti, ¿verdad? Lo mismo le pasa a tu cuerpo. Él duele porque quiere que lo escuches, así que vamos a hacerle saber que lo estamos escuchando. Yo hablaré y tú puedes repetir mis palabras en tu pensamiento para que tu cuerpo te escuche. Querido cuerpo, quiero que sepas que te escucho y que te amo. Sé que tenemos un problema y necesitamos sanar. Cuentas conmigo para apoyarte en ello. Gracias por hacerme ver que necesito cuidarme más y tomar mejores decisiones para no hacerte daño. Te escucho, te comprendo. Ahora puedes sanar y dejar de doler. Descansa, pequeña. Déjalo trabajar. Estás segura y estás bien. Aquí estoy. Se quedó dormida. Más tarde despertó sintiéndose un poco mejor. Durante las siguientes 24 horas de reposo me pidió que le repitiera la historia cada vez que sentía alguna incomodidad. Y así lo hice, hasta que ambas la asimilamos al grado de sentirnos profundamente cómodas con la incomodidad, agradecidas por el dolor y convencidas de que un cuerpo saludable no es aquel que nos enferma, sino aquel que es capaz de reaccionar y recuperar la homeostasis, el equilibrio, el orden, de manera eficiente. Entonces, así como puedes ser feliz mientras experimentas la tristeza, puedes ser saludable mientras experimentas la enfermedad. Y por si tienes curiosidad sobre cómo terminó esta historia, Dome amaneció 24 horas después completamente restablecida, fuerte y sobre todo sintiéndose valiente, poderosa y capaz de atravesar su dolor. Como familia hemos pasado por este proceso unas cuantas veces desde entonces y hemos podido comprobar que funciona siempre. Aun si hay que recurrir a un medicamento, a una cirugía o a algún procedimiento, cambiar la concepción que tenemos del dolor, que no es otra cosa que estrés físico o emocional, y dejar de verlo como un enemigo, ha cambiado nuestra experiencia completa y nos ha liberado de miedos absurdos asociados con el hecho de tener que huir constantemente del dolor. Porque mucho de lo que nos estresa en la vida está relacionado precisamente con tratar de escapar del dolor. Y no te platico esta anécdota con la intención de que te cuentes a ti mismo la historia de los soldaditos. Cuando estés enfermo o enferma, digo, si tienes hijos te servirá muchísimo. Pero en realidad es solamente una manera de hacerte ver que el dolor, como lenguaje del cuerpo, tanto si es físico o emocional, es algo que debemos comprender, escuchar y atender, no solo apaciguar o mitigar. Es un informante aliado al que debemos de dar la bienvenida de manera amorosa y permitirle expresar todo lo que tiene que decir. ¿Y si una niña de 5 años puede entenderlo así?
seguramente todos podemos. También nos genera estrés que nos han hecho pensar que existen las malas decisiones. Pero realmente las decisiones tampoco son buenas ni malas, solo son decisiones diferentes que nos llevarán por caminos distintos. Tal vez algunas nos traerán más gozo a corto plazo y dolor a largo plazo. Otras nos traerán dolor a corto plazo y gozo a largo plazo. Pero todas nos harán evolucionar y crecer, por la buena o por la mala, de manera consciente o inconsciente, por elección o por inercia. Porque nuestro instinto, así como el de la plantita de la que hablamos, es crecer y evolucionar. Ese es el instinto de nuestra alma, no la supervivencia, sino la evolución. Por eso, a veces nos ponemos en circunstancias peligrosas que ponen en riesgo nuestra integridad física, mental o social, circunstancias que contradicen el deber ser o los preceptos sobre la manera en que deberíamos de vivir nuestra vida, porque sentimos que necesitamos experimentarlo para conocer y comprender otra faceta sobre nosotros mismos, ya que a esta vida venimos tanto a conocernos como a co-crearnos. Y cuando nuestras decisiones traen consecuencias que no se parecen a las historias que nos habían o nos habíamos contado sobre cómo debería de desenvolverse nuestra vida, según la sociedad, la religión, la familia, etc., entonces las catalogamos como malas decisiones. Imagina de nuevo que vas en el coche en dirección a tu meta destino, que es la playa. De pronto te avisan que hubo una situación en la carretera. El tráfico está de locura y tu tiempo de llegada se retrasó 3 horas. Ahora tienes que decidir si prefieres esperar 3 horas más en la carretera, tal vez escuchando música o un buen audiolibro y disfrutar el camino. Pero te acuerdas que a 30 minutos de donde estás hay unas cabañas espectaculares en medio de la montaña, en pleno bosque. ¿Y si decides desviarte y pasar el fin de semana en el bosque? Finalmente, eliges cambiar el plan. Tu fin de semana será completamente distinto en cuanto al escenario y posiblemente la compañía. Pero lo que se mantiene y no cambia es tu mundo interno y tu capacidad para decidir cómo quieres que sea tu experiencia. Los demás te dirán que estás loco, que ese no era el plan, que la gente normal espera y va a la playa, que en el bosque hay muchos peligros. Pero tú te sientes pleno, en paz. Respondiste al llamado de tu alma, hiciste lo que pensaste que era mejor para ti en ese momento, fuiste fiel a tu verdad por encima de la de los demás, y estás sentado con una chimenea encendida, una copa de vino, leyendo tu libro favorito y te cuestionas. Pero, ¿cómo puede ser que me sienta feliz con este cambio de dirección si la playa era mi meta destino? Y te das cuenta entonces que lo que toda la vida creíste que era tu meta destino, en realidad era también una meta camino. Que tu alma sabe cosas que tu cabeza no. Así que sueltas, te relajas, fluyes, disfrutas, te llenas de ti mismo y te das cuenta que tu meta destino no es un lugar afuera de ti, sino adentro de ti. Uno de paz, felicidad, plenitud y evolución. Y eso no depende de las circunstancias, sino de tu interpretación de las circunstancias. El otro día, entrando a un restaurante, vi un letrero que me encantó. Decía, las malas decisiones hacen mejores historias. ¡Wow! Pensé, qué gracioso. Eso quiere decir que aun si existiera algo como tal llamado malas decisiones, es verdad. Pueden crear historias muy interesantes. Así que, aun si decides pensar que existen, puedes liberarlas de su carga negativa. Hace muchos años, una de las personas más sabias que conozco me anotó en un papelito que aún guardo la siguiente leyenda. You never know who you really are until you experience who you are not. Lo que en español significa que nunca sabes quién realmente eres hasta que experimentas quién no eres. Y pienso que tiene relación con lo mismo. A veces lo que consideramos malas decisiones nos llevan a conocer y experimentar aspectos de nosotros mismos que, si bien no estaban estipulados en la ruta de viaje y nos cambian la historia, nos permiten conocer una faceta de nosotros que no sabíamos que existía. Y es que en realidad la única manera de comprender cómo encender nuestra luz para brillar más fuerte empieza por conocer y reconocer nuestra sombra, que tampoco es una parte maligna ni negativa de nosotros, solamente una parte diferente que nos integra como seres únicos. Pues en este plano de dualidades no hay luz sin sombra, ni noche sin día, ni sur sin norte, ni amor sin miedo, porque el contrario del amor no es el odio, es el miedo. No como emoción, sino como sentimiento, pero de eso hablaremos en otro libro.
Por ahora solo te dejaré ese pensamiento por aquí y me retiraré lentamente. La doctora Shefali, en su curso sobre paternidad consciente, menciona que mucho del sufrimiento humano tiene que ver con las historias que nos contamos con respecto a la manera en la que deberían de estarse desenvolviendo o sucediendo determinadas situaciones para cumplir cabalmente con la película mental que nos habíamos formulado anticipadamente o con base a nuestras creencias sobre cómo debían de ser las cosas para ser perfectas. Pero las cosas son perfectas como son, aun si no se parecen a nuestra idea original, aun si no podemos ver la perfección en ellas. El problema es que si nos apegamos a un resultado específico y no lo obtenemos, sufrimos. Es curioso, pero a ambas nos sucedió algo muy similar. En su curso, ella cuenta una historia sobre la reacción de su hija con una lasaña y sobre su reacción con la reacción de su hija. Y a mí me sucedió lo mismo. Pero como este es mi libro, te contaré mi anécdota. Cuando Dome descubrió la caricatura de Garfield, descubrió la lasaña. Y después de ver durante una semana la fascinación del gatito naranja con tan suculento platillo, me solicitó encarecidamente que le preparara una lasaña para probarla. Así lo hice. Le preparamos en casa con mucho amor y dedicación la dichosa lasaña. Llegó un día de la escuela, le informé que le tenía una sorpresa, que cerrara los ojos y la llevaría ante ella. Cuando abrió los ojos y vio el revoltijo de pasta con queso, salsa y carne, que es una lasaña, en lugar de lanzarse a mis brazos agradecida y con una sonrisa de oreja a oreja decirme, «Gracias, mamá, eres la mejor, me urge probarla», que es como yo había imaginado que sucedería, ella dio un paso atrás, hizo cara de asco, cruzó los brazos y exclamó, «Diaj, se ve asquerosa, yo eso no lo quiero probar». Ay, en ese momento me sentí molesta y decepcionada, pero luego me causó gracia. Todos disfrutamos de una deliciosa lasaña, incluso Emiliano, mi hijo más pequeño. Todos menos ella, que prefirió comer cualquier otra cosa. Y está bien. Cuando le ponemos pausa a nuestra película mental anticipada y vivimos cada circunstancia desde la perspectiva de un niño, con curiosidad, apertura e inocencia, soltando las expectativas camino y teniendo claro el verdadero destino, nos volvemos menos rígidos y controladores, porque lo vivimos desde el amor incondicional y no desde el miedo a que el resultado se nos salga de las manos. Entonces le damos lugar a la pronoia, a la fe y a la resiliencia. Porque si se nos sale de las manos, quiere decir que es más grande y abundante de lo que nuestro cuerpo puede sostener. Pero nuestra alma tiene capacidades distintas. Piensa por un momento en esa metáfora. Se me salió de las manos. ¿Qué emoción te genera? ¿Angustia? ¿Miedo? ¿Preocupación? Ahora piensa que estás tratando de sostener con tus manos la arena de una playa o un desierto, o el agua del mar. Te sientes frustrado porque no puedes hacerlo. Es ligera, fluye, se escurre, es demasiada. Así exactamente, así es la vida. El problema no es que se te salga de las manos. El problema es que quieras sostenerla entre tus manos. ¿Y si mejor te recuestas sobre ella y descansas? ¿Y si mejor nadas en ella un rato con una dirección definida, pero otro rato flotas y fluyes? La vida es demasiada para creer que puedes sostenerla y definirla de una vez por todas a través de tu mente. Lo que sucede es que cuando la vida nos cambia los planes, nos vemos con la necesidad de enfrentar nuevas personas, preguntas y situaciones para las que no estábamos listos. Por eso nos obliga a cambiar nuestra perspectiva, a ampliar nuestra visión y a elevar nuestra conciencia. Porque cuando creíamos que teníamos todas las respuestas y la vida nos cambia todas las preguntas, nos volvemos conscientes de aquello de lo que antes éramos inconscientes. Por eso decimos que se expande la conciencia o que estamos en otro nivel de conciencia, porque empezamos a ver la vida desde otro lugar, desde otro nivel. Y esto, por más romántico que suene, normalmente empieza pareciendo más un conflicto o problema. Puede ser devastador, confrontante, despertar toda clase de monstruos en nosotros que antes teníamos escondidos debajo de la cama. Y entramos en un proceso al que una vez le oí a Deepak Chopra describir como la noche oscura del alma. Aunque en realidad creo que es más la noche oscura de la mente que del alma, porque es precisamente en ese momento que el alma se expande e ilumina. Así que si nada es bueno ni malo, solo es. Si no existe nada positivo o negativo en la vida, solo lo que nutre y lo que no. Si no hay tal cosa como buenas o malas decisiones.
Si el estrés y el dolor no son enemigos sino aliados para nuestro crecimiento y fortalecimiento. Si no debemos de ser fuertes pero valientes. Si nuestro instinto no es sobrevivir sino evolucionar. Si la felicidad no es un destino sino el camino, no una emoción sino una elección. Si la libertad no está afuera sino adentro. Si no somos víctimas de las circunstancias pero alquimistas capaces de crear nuestra experiencia de vida. Si no vinimos a esta vida solo a conocernos sino a crearnos. Si nuestro mayor problema es nuestro mayor regalo. Si no hay luz sin sombras. Si el amor incondicional es la alternativa al perdón. Si debemos agradecer para valorar y no valorar para agradecer. Si lo que parece mierda es en realidad abono. Entonces podemos decir que ¿lo que no te mata te hace más fuerte? Definitivamente sí. Y si te cuentas la historia adecuada, incluso más feliz. Sí, feliz como lombriz.